Tenemos muchos tipos de caracteres, como por ejemplo el rebelde, el abusón, la soñadora. También está el vago, el tacaño y hasta el religioso. Pero tenemos que seguir otro tipo de influencia. Por eso, si queremos tener un buen ejemplo, solamente te digo una cosa. Síganme los buenos. Saludos a todos. Hoy vamos a hablar de cómo desarrollar nuestro carácter. Y claro que tenemos en la Biblia un modelo claro en donde buscar las características de un carácter que agrade a Dios. Y así, todo mi ser, todo mi comportamiento y todo debe ser ejemplo para los demás. Y eso va a marcar o ejemplificar esa voluntad clara de hacer presente la palabra de Dios en mí. O obviamente todo lo contrario, no querer hacerlo. Como hijos de Dios tenemos una responsabilidad. Tenemos que ser ejemplo y marcar una diferencia dentro de la sociedad, dentro de este mundo que está caído. Recordemos que la mejor manera de hablar de Jesús es dando ejemplo con nuestra propia vida. Para lograrlo debemos cambiar también nuestra manera de pensar y hacerlo como la de Cristo, como Cristo. De esta manera, nuestra manera de pensar determina también cómo nosotros actuamos. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que pensamos y con qué cosas estamos alimentando nuestra mente. Una persona, obviamente, es producto de lo que piensa. Si llenamos este saco que es nuestro pensamiento de cosas negativas, pues vamos a cosechar en depresión y en frustración. Pero si por el contrario sembramos en pensamientos de felicidad, de gozo, de alegría, de esperanza, avanzaremos en un camino para conseguir ese tipo de bendición que nosotros queremos para nuestra vida, de buenos deseos. En la trivialidad de la vida, o sea, de las cosas cotidianas del día a día, se refleja esto. Por ejemplo, si en un atasco de tráfico lo que me sale es la frustración, nerviosismo, pérdida de control, de dominio propio, falta de dominio propio, mejor dicho, y malas palabras, ¿qué iré mostrando? Pues dónde está también mi enfoque diario. ¿Cómo voy a controlar mi ser espiritual si en el carnal me dejo seducir por cualquier situación para llenarla de emociones y sentimientos negativos y actos que demuestren mi falta de control? Para ser llenos de Cristo tenemos que demostrar que tenemos su control en nosotros y para eso están los principios que están contenidos en la Biblia, en la palabra de Dios. Es esencial ver lo que dice Pablo en Romanos 12:2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Este versículo me encanta y yo creo que es uno de los principales de toda la palabra de Dios para que nuestro caminar refleje a Cristo. Ahora, ¿cómo es posible que haya una transformación en mí? Pues ahí tenemos que aplicar lo que nos dice este versículo, el ser transformado conforme a una nueva mente y a una nueva forma de pensar. Esta debe ser la forma y las maneras de Dios conforme a su carácter para nosotros así desarrollar un carácter transformado y renovado. Lo siento, no hay otra manera. Y por eso está el Espíritu Santo también en nosotros, que nos lleva a tener una claridad de las cosas que no funcionan y de las que sí funcionan para nuestra vida. Y ahí es donde van a entrar las 4 estrategias o las 4 enfoques para tener un carácter entregado a Dios. El primer ejemplo o la primera estrategia, ser humildes. Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, dejó todas sus riquezas celestiales para hacerse hombre y venir a la tierra para sufrir y morir por nosotros, por nuestros pecados. Su manera de vivir aquí fue un testimonio claro y sobre todo de ejemplo de lo que es humildad. Humilde es aquel que no solamente mira por sí mismo, ni se exalta a sí mismo, ni es el centro de la creación, sino que demuestra docilidad y obediencia, así como un sometimiento a una voluntad clara y firme. En este caso, a la del Padre. Recordemos ese versículo. Esta es la buena voluntad, agradable y perfecta para nuestras vidas. Segunda estrategia, el ser puro. Jesús, aunque fue tentado, nunca pecó. Tener una mente pura es la clave para poder derrotar al pecado y hacer las cosas correctamente. Para eso,
nuestro control mental y forma de dirigir nuestros pasos conlleva un alejamiento de aquellas cosas y ocasiones que nos pueden hacer caer o pecar. Proverbios 14 y 16 nos da un ejemplo muy claro. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y totalmente confiado. Tercera estrategia, el ser recto. Jesús nunca cayó en la tentación ni del deseo de vengarse de sus acusadores. Todo lo contrario, Él oraba por ellos. Nosotros debemos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros, porque lo que sembraremos, eso vamos a cosechar. Tenemos un Dios que es justo y debemos seguir su ejemplo. En eso cumpliremos el mandato precioso del amor, porque nuestra voluntad, sea conforme a la voluntad de Dios, es que el reino de Dios se predique en todo el mundo, no quedándose nadie sin la posibilidad de escuchar el plan de salvación, así como también, obviamente, de arrepentirse y entrar en la presencia del Padre, gracias a aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Dios y Salvador. Juan 3:15 nos dice algo precioso, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto número 4 o estrategia número 4, el tener una mente de oración. La oración es la clave para tener una relación íntima y sincera con Dios. Debemos aprender a tener una vida de oración para fortalecer nuestra mente. Para ello es muy necesario una disciplina. Yo sé que no nos gusta, somos por naturaleza indisciplinados. Pero obviamente nada se consigue si no hay esfuerzo y dedicación. ¿Podrías correr, por ejemplo, una maratón sin haber entrenado? Pues posiblemente vas a aguantar algunos kilómetros, pero acabarás totalmente rendido y abandonarás. El escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1 nos da una clave para continuar y afirmar nuestros pies en la carrera. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El mundo nos está mirando. Son testigos de lo que hacemos. Si deseamos hacer la voluntad de Dios, debemos darles ejemplo. ¿En qué? En despojarnos de todo peso, o sea, de carga, malos pensamientos, aspectos que vienen a nuestra vida que debemos dejárselos a Cristo, entregárselos a Él, así como muchos pecados que todavía estamos jugando con ellos. Todo esto el mundo lo está viendo y somos esa vitrina o expositor donde el mundo nos está observando y ven si vale la pena o no ser cristiano. Así, la paciencia, aquella virtud tan maravillosa, debe ser la que nos delate, que no vean como una bandera que nosotros seguimos atados a la impaciencia o al mundo, para que digan, oye, este verdaderamente es consecuente con lo que dice. Si dice que es cristiano, pues obviamente a mí me interesa seguir sus pasos, porque veré que Cristo ha transformado su vida. La disciplina de oración es clave aquí, pues en la comunicación con Dios, en el descanso con Él, en tomar esa necesidad de Él, dejaremos que nuestra mente no tome el control de las decisiones, sino que sea Cristo a través de la paciencia y espera para tomar esa esperanza y decisión de seguir sus pasos, y que Él renueve su voluntad en nosotros y que sea manifiesta obviamente en nuestra vida. Solo cuando pensamos como Cristo podemos reconocer la verdad, escoger lo correcto y hacer la voluntad de Dios. La única manera de ser ejemplo es fijando nuestra mirada en Cristo. Todo lo demás nos llevará a tener un carácter que busca satisfacer los deseos de nuestra carne y no se somete al ser espiritual, que es verdaderamente el enfoque donde tiene que estar nuestra vida. Espero que este devocional te haya sido de bendición y ayuda, que pongas en práctica estas 4 estrategias y sé que Dios te va a ayudar y va a transformar tu vida. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo devocional de la serie.